Amoroso Dios, nuestro Padre, en esta condición como estamos así, miserables, pecadores, indignos, sin derecho ninguno de estar en tu presencia, sin merecer tus bendiciones, pero estamos acá, pidiendo, Señor, que tú vengas bendecirnos en esta mañana de sábado, que tú puedas hablar nuestro corazón, que puedas, Señor, orientarnos conforme tu voluntad. Y eso te lo pedimos sin merecer, pero en nombre de Jesús. Muy bien, muchas gracias, hermana, por la alabanza a Dios. Estamos muy felices de estar aquí esta mañana de sábado. Hoy va a ser un sábado un poco diferente. Nosotros no vamos a hacer una charla, pero antes de yo introducir, quiero decir que estoy muy feliz porque hoy tenemos a alguien que yo lo conocí hace 2 semanas atrás. Es un chico llamado Tiago, que él estudia acá en la escuela y que él quiere pertenecer a esta iglesia, a esta familia. Y le dije entonces que voy a empezar a venir a la iglesia. Y hoy él está acá con su mamá, ¿tá? Están sentados atrás. Se presento a ustedes ahí. No queden con vergüenza, no, ¿tá? Quiero que después estén con ellos, los abracen, les digan bienvenidos, ¿tá? Para que puedan continuar regresando acá. Muy bien. Hoy vamos a tener un sábado diferente, hoy de mañana. Estoy con un equipo, falta Daniel Gari nomás. El equipo de EDRE, que soy yo, Manuel, como dijo Pablo, y Marcelo Caporali. Ustedes van a ganar, por familia, una revista como esta, donde están los temas que vamos a disertar, se dice, hoy de mañana, ¿tá? Y le vamos a entregar a cada uno de ustedes. Ahora, yo tenía un tema, empecé con un tema y después cambié, y esta va a ser la tercera vez que voy a dar esa charla. Yo voy a hablar sobre salud. Ahí va un pastor, va a hablar de salud. Sí, voy a hablar de salud. Estos días, una hermana que es médica de una de las iglesias, durante la semana me llamó y me dijo: pastor, estoy muy preocupado con usted. Lo veo muy flaco. Bajó mucho de peso. Estoy preocupado. Y vamos a hacer unos análisis. Y yo fui el lunes, el martes lo hice el análisis, el jueves recibí los análisis y le mandé por ella por foto. Manden por foto nomás para ver cómo está. Y re bien. Colesterol, triglicéridos. Hay uno que dice así, no hemoglobina, es uno que mide durante 6 meses cómo está tu glucosa. Hemoglobina glicosilada. Para un diabético, hasta llegar a 7 está bien. Y una persona normal entre 4.8 y 5.9. Yo estoy con 5.6. Estoy en una situación que como si no tuviera diabético más. ¿Tá? Y todo lo que pasó, un cambio que yo hice en mi alimentación. Ahora, decidí no ser, como les voy a contar la historia de una hermana, cuando fui distrita, ella era vegetariana, me decía que ayunaba todos los sábados, pero ella era una rabiosa, devoraba a las personas, chismosa, hacía la vida, pero siempre está metida en problemas. Entonces, yo dije, pero ayuna vegetariana, pero devora a las personas. Y criticando siempre, ¿qué comes esto? ¿Y por qué esto? Entonces yo dije, Señor, no, nunca si yo llego un día a alimentarme mejor, no quiero ser así. Entonces yo no quiero ser así, porque yo sé cómo sea la persona, el otro, cuando habla así, le está juzgando la vida, cómo se siente mal, y de igual de ayudarla, lo aleja más. Entonces no es esa mi intención, ¿está bien? Todo tiene sus pasos, todo tiene sus momentos, pero una cosa le puedo decir: si nos alimentamos bien,
mejoramos mucho en nuestra salud. ¿Ok? ¿Tá? Entonces, no alimentarse por estética, porque algunas hermanas me buscan ahora, pastor, ¿cuál es la receta para? ¿Tá? No es por eso, ¿tá? No es por eso, es por salud. Y automáticamente el cuerpo va reaccionando y va mostrando cómo va quedando. Duermes mejor, ¿tá? Te ves mejor, la vida mejora totalmente. ¿Tá? Entonces, más o menos eso quiero hablar ahora. Ya pensé que estaba acá mi charla, por favor, Nico. Ya hice toda la introducción, ahora no tengo más que hablar ahora. Como me fallan así. Va a ser un poquito diferente. Yo voy a hablar un poco, después va a hablar Manuel, después Marcelo. Como Daniel no estuvo, tuvo que ir a Buenos Aires, Manuel va a hablar un poquito de la parte de él también. ¿Tá? Todo va a ser parte de que nosotros necesitamos un poquito en nuestra vida. ¿Tá? Dios, nuestro templo, miren, el tema es constructores del destino. Hay ahí está. Mateo 7, 24, 29, 17, 24, 29, miren lo que dice. Mateo capítulo 7, 24 al 29, Jesús cuenta una parábola que aparentemente parece que esta parábola no tiene nada a ver con el tema, pero dice así: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué tiene que ver esta parábola con lo que vamos a hablar esta mañana? Miren, la casa no se levanta del día para la noche, necesita de un ladrillo, otro ladrillo, un ladrillo. La casa es así, se arma así. ¿Tá? Nuestro estilo de vida, ¿tá?, no se obtiene de golpe, no es o por suerte, no es de un día para el otro, es un proceso. Entonces, yo puedo empezar a pensar, esto me hace mal, esto no es bueno, entonces tengo que, por ahí, no agarrar todo así, ¡fua! Quien empieza con el todo de una vez así, no hace nada, termina desistiendo porque es mucho. La verdad que nosotros, ya les dije la otra vez, nosotros comemos mucho por la emoción, más por lo rico y no por la razón. Entonces vas a querer cambiar todo de una vez, nada, tú te vas a quedar loco, ¿tá? Entonces tienes que ir por la razón, un poco acá, y va venciendo un poco. Entonces, se va construyendo, es un proceso. Lo que no puede pasar es que te bloquees y no, esto no. Tienes que, en alguna cosa tienes que empezar a cambiar. ¿Qué es un estilo de vida? Dice que es un conjunto de comportamientos y hábitos adoptados, desarrollados por las personas. Puedo tener hábitos buenos y hábitos malos. Y los malos son los más fáciles de adquirir. Miren lo que dice este hombre, este ministro de salud, identificó que el estilo de vida como un determinante de la salud y la enfermedad. ¿Tá? Y Elena White declaró que la salud puede ser lograda mediante hábitos de vida apropiados,
Y los hábitos correctos, practicados con inteligencia y perseverancia, eliminarán la causa ¿de qué? De la enfermedad. Estoy con siento un dolor de cabeza, es la alimentación. Siento un dolor, me duele aquí un ardor, es la alimentación, está todo ahí. Ok, ahora, ¿cómo se forma un hábito? Dice que un hábito es un proceso que se va yendo y demoran, ahí descubrí acá, ¿sabe cuántos días? 66 días. Habla más o menos en 40 días. Unos llegan puede ser a 235 días, pero generalmente las personas forman un hábito en 66 días, más o menos 2 meses. 2 meses ahí. Y eso exige ¿qué? Inteligencia y perseverancia. Inteligencia y perseverancia, no es fácil. Gracias a Dios, mi buen Dios, porque yo soy un pobre miserable que todavía me falta pero algunas cosas que me hacían mal a mí, muy, muy mal. Pastor, mira, tome una torta. Yo no podía ver una torta. Ay, qué gana de comer una torta. Pastor, un helado. Yo era loco por los helados. Entonces, todas estas cosas así, al comienzo me costaba, incluso deseaba, unas 3, 4 veces. Y ahora ya no. ¿Por qué? Ya salió de acá, ya no está más acá. ¿Que es fácil? No es fácil. Pero que me hacía mal, y mucho mal, ¿entiende? Entonces ahora yo estoy siendo un poco descortés. Ahora, pastor, acá una galletita, no. Pastor, un jugo, no. Pastor, no. Ahora yo tengo que estar ahí, siempre diciendo no y no. Y los hermanos, pastor, un poquito nomás, bueno, qué bonito, pero no, y no voy a hacer. Porque estoy pensando mucho más en mi salud que en lo que es rico. Ya le estoy dando para que no me insistan ahí, porque estoy muy firme realmente. Y agradezco a Dios que ahora Tania, que pasó por las cirugías, yo empecé a cocinar. Y agradezco a Dios porque se hizo tan fácil para mí cocinar, hacer mi desayuno, mi almuerzo, mi cena. Y un diabético a las 5 o las 6 de la tarde ya tiene una hambre que le da como una tontura así, tiene que comer alguna fruta, alguna cosa. Ya no me pasa más. Muchas veces yo llego a mi casa a las 10 de la noche, como alguna cosa, una verdura, una ensalada y listo. Porque ya está controladísima, ya no tomo más remedio ninguno. Entonces está solamente en ser perseverante, cuidar, y no es fácil al comienzo, pero después se hace una cosa, no es difícil. 66 días, dice. Ella dijo que los malos hábitos se forman con más facilidad que los buenos. Hacer un mal hábito es más fácil que el bueno. Y eso es una verdad. Y con la tendencia que nosotros tenemos todavía de hacer el mal, de gustar las cosas malas, es mucho más fácil. Los niños son especialmente susceptibles a esas impresiones, que aprenden los primeros años, que acompañan toda la vida, rápido. Si le mandamos estos días, yo escuchaba, no son de la iglesia, pero decían así, que un nene que con 6, 7 años, que pesa 41 kilos, una cosa así, y que come solamente hamburguesa, no come más nada, es hamburguesa, y hamburguesa. Y parece que no, pero hay casos así. Ahora, un hábito que se fue y lo fueron permitiendo, y los padres están ahí permitiendo eso. Nuestro cerebro fue creado de tal manera que trabaja como una torre de control para el resto del cuerpo. Miren qué interesante esto. Todo está acá. Si mi mente, si mi razón entiende y empieza a alimentarse, nos alimentamos más por la razón, muchas cosas van a cambiar. Todo está en la mente. Dice que se comunica a través de nuestras neuronas, a las cuales tiene una zona central de procedimiento llamada soma, el cuerpo, y una fibra larga de comunicación llamada axón. Ahí se va comunicando, miren, el cerebro se va comunicando con el restante del cuerpo. Cuando una acción se repite vez tras veces,
se van creando sendas en nuestro cerebro que hacen que esa acción se realice con mayor ¿qué? Facilidad. Entonces todo está acá. Hago una vez, si lo repito la segunda, la tercera vez, y ya se va haciendo que un hábito. Entonces ya se va acostumbrando. Y por eso es que muchas veces algunas personas, por ejemplo, en sus cursos de dejar de fumar, dicen así, pero yo empiezo a fumar, yo fumo más como, de repente me encuentro fumando, porque ya se hizo que un hábito. Dando un ejemplo. Entonces así. Ahora dice que a veces pensamos que los hábitos comienzan con la acción, pero en realidad todo empieza con los sentidos, no es con la acción, los sentidos. Los hábitos buenos y malos son por mi mirada, por lo que yo escucho, por lo que yo pruebo, por lo que yo toco. Ahí están los hábitos. Por eso que nosotros vemos algo así, ¡ay, qué rico! Está ahí. Ahí está, ¿entiende? Nos agarra por ahí y ahí vienen los malos hábitos. Sobre todo cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro lóbulo frontal transforma la información sensorial que recibimos en pensamientos y en sentimientos, y eso se traduce en acciones. Entonces, yo pienso, yo siento, y ahí hago la acción. Vuelvo a repetir, ¿dónde están los cambios de mis hábitos? ¿En hacer o acá? Y mi amigo, que queda ahí en la puerta de diácono, ahí, Emilio Acuña, me decía, pastor, mi hermano, yo le daba bolilla, no, mi hermano, que ya no tiene más diabetes, yo le daba importancia. Yo digo, que él ahí ¿y por qué no lo hace? ¿Y por qué me manda a hacer a mí? Yo pensaba así, unos 3, 4 meses, y él me decía, hasta que un día, le mensajeo a su hermano, y su hermano, me hace raciocinar, pensar. Y cuando yo empiezo a pensar de que mis células, ellas estaban llenas de, porque la diabetes no es azúcar, no, es grasa, es almidón. Entonces, grasa, mis células estaban ahí, ya no estaban entrando a la alimentación. Por eso que la metformina, ella engañaba a mis células, y entonces le engaña, pero llega un momento que ya no le engaña más. Ahí tienen que empezar con la insulina, porque los remedios van engañándolo, no es para recibir. Pero si yo empezaba a mandar comida sana de nuevo, las células decían, wow, comida sana, esto está bueno, y empieza a recibir, y empieza de nuevo el páncreas a producir insulina. La médica me dijo, su páncreas no está, la otra, 2 meses atrás, me dijo, su páncreas está produciendo insulina, porque mi diabetes tipo 2, no es la 1, la 1 es otra cosa, produciendo insulina. Y sin remedio, sin nada, solo con la alimentación. Pero él me hizo ¿qué? Raciocinar, pensar. Entonces ahora yo tengo que decir, porque las células son inteligentes, ellas quieren recibir algo bueno. Entonces cuando dice, recibe algo bueno, dice, wow. Y cuando le mandamos algo malo, se quedan tristes, se quedan ahí, y se van. Es eso. ¿Eso que hizo? Dice, como pienso dentro de mí, así soy. Como yo pienso, así soy. Como yo pienso, así soy. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos, y los hábitos forman ¿quién? El carácter. Todo comienza por mis pensamientos. La suma de mis hábitos determina mi estilo de vida. El carácter es la cosecha de la vida, y determina el destino tanto para esta vida como la venidera, la vida eterna. El poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio. Lo que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica, hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser ¿qué? Habituales. Se hacen pensamientos y acciones. Y ahí algunos consejos para crear esos hábitos saludables. Primero, buscar la ayuda ¿qué? Divina.
porque Dios es lo que en vosotros produce así, el querer como Él, hacer por su buena voluntad. Es decir, Señor, ¿sabes que yo quiero? Por eso yo dije al comienzo, cuando yo me cierro, digo, no, esto no es para mí, deja, ¿no? ¿Sabes? Y ahí ya no se puede hacer nada. Pero cuando yo, mismo que hago, no esté bien, alimentándome bien, yo le digo, Señor, pero yo quiero, y eso es mi voluntad, se une con la voluntad de Dios, y Él me da la fuerza y el poder. Y esta es la diferencia. Hay mucha gente buscando la alimentación sana afuera, pero nosotros tenemos esa ventaja porque tenemos un Dios que nos ayuda. Un Dios que nos ayuda. Entonces, es posible en Dios. Creo que lo que dejamos entrar por los sentidos va a determinar nuestros pensamientos y eso va a condicionar nuestras acciones. ¿Ah? El problema está ¿dónde? En los sentidos. La avenida para muchas cosas. Encuentro una motivación correcta. Mi motivación fue que mi abuelo, papá de mi abuelo, murió con 98 años de edad y murió sano, hígado, corazón, sin ninguna enfermedad, murió de edad realmente. Y yo siempre decía, mi papá murió con 77, ya diabético, ¿no? Uy, si yo llego a los 70, va a ser, pero me jubilo con 65, más 5 años, ahí lleno de enfermedad. ¿Tá? Como mi hermano con 57 que le cortan la pierna el año pasado, voy a estar ahí lleno de remedio y todo, llegando justo a los 70 y sufriendo. ¿Tá? Y yo pensé, no, Señor, yo puedo llegar a los 90 también. Que Jesús no viene, ¿no? Y creo que Él viene. Entonces yo tengo que tener una motivación. Pues no, y eso lo digo ahora, cuando era joven, parece que nunca vamos a llegar a una edad. Pero llegué. Y ahora yo tengo que pensar que me falta poco. 2/3 de mi vida se fueron ya. Ya se fueron. Me falta más 1/3 nomás y listo. Y ahora en este momento yo tengo que cuidar. Es un objetivo que yo puse. Porque Tania, el 99.9. Y ahora que bajó de peso, entonces ella, salud, colesterol, todo bien. Ella va, y yo me voy a quedar, no le voy a dar esa felicidad de que se quede viuda antes, ¿eh? ¿Ah? Entonces, lo voy a acompañar hasta el final. ¿Entienden? Sí, ustedes piensan que no, ahora no, deja. Y cuando llega la enfermedad al hospital y las cosas no regresan más, ahí nos damos cuenta y puede ser tarde de más. Si podemos prevenir antes, mejor. Entonces, establecer una meta alcanzable, ¿tá? Empezar con cosas objetivas, pocas, y ahí haciendo los hábitos, ya los pocos. Y repetirlo, pequeños cambios, y repetir, ¿tá? Y una constancia y un compromiso son fundamentales para mantener los cambios a largo plazo. Constancia y compromiso, ser constante y con un compromiso. Recuerde que es un proceso donde va avanzando paso a paso. Una escalera no se sube de un salto, uno avanza escalón por escalón, despacio, y así vamos. Es un proceso. Entonces no es llegar ahí, no, ahora paré con todo, no como esto, más esto, no, vamos pensando. Y así va. Y Dios mediante nos va ayudando y llegamos donde Dios quiere, tener una buena salud. Nosotros somos un pueblo que tenemos una luz que otra iglesia no tiene en la cuestión de salud. Y ahí tenemos que pensar que debemos ser testigos de eso. ¿Ok? Cuidemos más con nuestros pensamientos y hagamos nuestros pensamientos buenos, hábitos para poder
ahí entonces tener una vida más saludable. Amén. Buen día, hermanos. Ahí administrando con sabiduría, por favor. Ahora el anciano gentilmente va a repartir unas revistas que son las que nosotros manejamos en el equipo, ¿sí? Donde está toda la información que ustedes van a ver hoy, la información que le acaba de dar el pastor, el tema que voy a exponer ahora y los siguientes. Así que pueden ir cotejando en la revista y lo pueden después repasar en sus casas para que esto sea una vivencia diaria en ustedes. Queridos hermanos, quería comentarles, solo a modo de comentario, que cada vez que el equipo tiene una presentación, ustedes no tienen, o tal vez sí se dan una idea de la cantidad de cosas que nos suceden como equipo, cosas que tratan de entorpecer y que tratan de que hoy no lleguemos a este momento, ¿no? Nos sucede cada vez que el equipo se presenta. Así que bueno, les comentaba para que sepan que por ahí esto es una lucha, ¿no? Y la vamos a tener que luchar hasta el final. Bien, este tema lo tenía mi hermano Daniel, que no pudo asistir hoy, es administrando con sabiduría. Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios cuida de sus hijos, pero lamentablemente nosotros, cada vez que tenemos nuestros ingresos o una bendición cualquiera sea, por lo general y lamentablemente somos apresurados en gastar aquello que recibimos, y en ese apuro no hacemos lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Las consecuencias de aquel gasto o aquella acción en apuros no termina siendo la mejor en nuestras vidas, no termina teniendo el mejor resultado de nuestra vida. Entonces Dios nos aconseja en su palabra y este tema trata de eso, de cómo nosotros podemos recurrir a ella para poder administrar lo que tenemos, ya sea dinero, dones y demás, y de la mejor forma y de la forma que Él quiere. Tal vez nosotros, con nuestra naturaleza humana caída, no tenemos la luz suficiente, pero sí sabemos dónde buscar esa luz para poder llegar a buen término. Dice, ¿planificas tu vida financiera familiar? A veces, esto es lo que yo les comentaba recién, que por ahí no tenemos una planificación, simplemente gastamos acorde a lo que se nos viene nuestros gastos, y nosotros debemos ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos concede en su misericordia. Entonces no debemos gastarla tal vez a nuestro criterio humano, sino que tenemos que recurrir a la sabiduría divina para gastarlo. Existen, dice, 3 tipos de personas: los gastadores, los ahorradores y los inversores. O sea, podemos elegir en esas 3 opciones. Ahora no me cuenten, pero seguramente nos identificamos con alguna de ellas. ¿Cuál es nuestro perfil? En Proverbios 10:4 nos habla del negligente y del diligente. El diligente es aquel que administra con paciencia, con sabiduría sus ingresos, y la Biblia nos dice que aquel diligente llega a ser rico espiritualmente, también, ¿por qué no?, en lo material. Dios no condena a las riquezas materiales. Lo que sí condenaría es que pongamos esas riquezas materiales en primer lugar, ¿sí? No está mal administrar nuestros bienes, no está mal ser exitoso, ¿sí? Y poder tener una bendición económica. Lo que estaría mal es poner todo eso por sobre nosotros. También nos dice que el negligente es el que termina lamentablemente pobre en los recursos económicos, pero también pobre en lo espiritual. Nos alejamos de Dios, y alejados de Dios nada bueno nos puede ocurrir. Cuando comprendemos que Dios es quien da todo lo bueno y que el dinero es suyo, lo gastaremos sabiamente y conforme a su santa voluntad.
Esa parte me gusta, conforme a su santa voluntad. No nos regiremos por las costumbres y modos de este mundo. No ajustarnos a nuestros deseos y a sus prácticas, ni permitiremos que nos dominen nuestras inclinaciones. Si nosotros comprendemos esta partecita de que todo viene de Dios, en este caso está hablando del dinero, nosotros debemos saber perfectamente que eso viene de Dios y deberíamos gastarlo y pensar en gastarlo conforme a lo que Él le gustaría, no a nuestros deseos, y no mirar hacia el costado con nuestros vecinos o con la gente que tal vez vive en el mundo, y lamentablemente hay una gran mayoría que no se rige por las leyes de Dios, por los consejos de Dios. Entonces, si nosotros vamos por ese camino, no terminaremos bien y estaríamos en el camino contrario a lo que Dios nos ha trazado. Y también habla de no darle lugar a que nuestras inclinaciones nos dominen. Está hablando de temperancia, de ser temperante, de saber qué es lo bueno, y aún sabiendo qué es lo bueno, dentro de lo bueno, no irnos a los extremos, no hacer un abuso de aquello que sí es bueno, porque pasa a ser también malo para nosotros. Vamos a ver 10 orientaciones guiadas por la palabra de Dios que nos van a servir para poder caminar en este mundo haciendo la voluntad de Dios. Dice, en primer lugar, que debemos separar la parte del Señor. Tal vez esto puede ser una parte muy obvia para muchos de nosotros, para muchos de nuestros hermanos. Debemos separar el diezmo, como Dios lo ha ordenado, y también las ofrendas que Dios nos solicita. Esto es un beneficio que nos llega a nosotros. Lamentablemente a veces se piensa que el diezmo o la ofrenda es para ayudar a otros y nos quedamos ahí nomás. Si bien es cierto que ayudamos o cumplimos con lo que Dios nos plantea, pero el primer beneficiado cuando nosotros cumplimos con esa orden somos nosotros mismos. Es el dador alegre el que es beneficiado y bendecido por Dios. Dice traer todos los diezmos al alfolí y traed ofrenda y venir delante de mí. Eso es el consejo de Dios. No le esquivemos a llevar adelante lo que Dios nos pide, porque de esa forma nosotros estaremos siendo bendecidos, nada más y nada menos por el Dios que decimos seguir. Cuando se devuelve el diezmo, ¿sí? Cuando se devuelve a Dios lo que Él pide, dice, el resto será, ¿qué dice ahí que está subrayado? Santificado y bendecido. Dice, para nuestro propio uso. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros separamos el diezmo y separamos la ofrenda, el resto que nos quede para nosotros, de nuestros ingresos, no debemos gastarlo conforme a nuestra voluntad. También el resto que nos queda deberíamos gastarlo pensando en si le agrada a Dios o esto nos sirve en este caminar con Dios. Y dice que si nosotros disponemos de ese resto de dinero, pero habiendo hecho primero lo primero, el resto es bendecido, el resto nos va a rendir más, el resto va a ser de bendición para nosotros. Pero por lo contrario, no me quiero adelantar, pero cuando un hombre roba a Dios reteniendo lo que Él requiere, ¿qué dice ahí? Su maldición recae sobre el conjunto. Sobre el conjunto se refiere al resto del dinero que nos queda, ¿sí? Si nosotros retenemos el diezmo, primero que no estamos cumpliendo con lo que Dios nos solicita, sino que aparte, esa partecita que sí era nuestra y que podríamos haber gastado, no tiene la bendición de Dios. Y es por esto tal vez que muchas veces no nos alcanza para llegar a fin de mes. Si ganamos X, siempre pensamos que tal vez cuando ganemos X por 2 nos va a alcanzar. Pero si hemos tenido la bendición de llegar a eso, de X por 2, multiplicar nuestros ingresos, vamos a ver que tampoco nos va a alcanzar si nosotros no aplicamos lo que Dios nos dice.
Y así sucesivamente. Podemos estar ganando 4 veces más, 5 veces más, y alguno que tenga buena fortuna y bendición de Dios puede ganar 10 veces más de lo que normalmente gana y tampoco le va a alcanzar. Tampoco va a llegar al fin de mes si no obedecemos a lo que Dios nos pide, si no ponemos en primer lugar las cosas de Dios. El consejo 2 que Dios nos ha puesto para nosotros es que escribamos exactamente lo que gasta. Nuestro Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Nosotros como seguidores intentamos reflejar su bondad, su amor, su luz, pero también somos llamados a reflejar su orden. Bien, ¿y cómo hacemos el orden acá en la tierra? Papel y lápiz, papel y lápiz. Debemos tener control de lo que ingresa en nuestra familia, en nuestro bolsillo, y tenemos que tener control de lo que egresa, de los gastos y de los futuros gastos, de lo que vamos a planificar más adelante. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con un detalle escrito de lo que vamos a recibir y de lo que vamos a gastar. Esto es bien conocido por nosotros en Lucas 14, 28. Es la referencia bíblica que dice: quien se dispone a construir una torre debe planificar si tiene todo lo necesario para poder concluirla, porque si no, quedaría a la mitad o a un cuarto o al 90%, pero no lograría terminarla. Entonces, Dios ya nos ha dejado un ejemplo en su palabra. Este es uno de los tantos ejemplos que Dios nos ha dado, pero que nos llama a nosotros a ser planificadores de nuestra vida. Y una forma bien acorde, bien buena, es anotar los gastos y anotar los ingresos, anotarlos. Es un ejercicio que por ahí a nosotros nos cuesta hacerlo, pero cuando lo anotamos y lo vemos escrito, cambia nuestra percepción de lo que ingresa y cambia nuestra percepción de lo que egresa de nuestras familias. Ahí hay un cuadro que no se alcanza a ver, pero es un ejemplo de lo que nosotros podríamos hacer en nuestra casa, anotar todos los puntos más importantes, todas las prioridades, e ir anotando cuánto voy a destinar para cada una de las cosas y no movernos de eso que nosotros nos hemos pactado. Así como Dios nos ha dicho que estando con Él, los problemas van a existir igual. Dios dice que la problemática del cristiano va a seguir existiendo y tal vez la lucha sea aún peor que cuando no conocíamos a Cristo, porque estábamos en el mundo y una vez que vos estás en el mundo, el enemigo de Dios nos deja tranquilo. Pero cuando damos un paso en la buena senda, la problemática empieza, tal vez se acentúa. Y así como Dios nos ha dicho eso, también dice que en nuestra organización financiera no es todo color de rosa, también va a haber problemas. Tal vez nosotros con nuestros gastos vamos a tener que renunciar a ciertos placeres, a ciertas cosas que nosotros inmediatamente satisfacemos cuando recibimos nuestros ingresos. Entonces, nos aconseja Dios que así como va a haber problemas en la vida del cristiano, problemas espirituales, también va a haber una cierta carencia. Nosotros debemos controlar esos gastos, aunque nos cueste. Va a haber un trabajo que hacer por parte del cristiano. Controlar esos gastos, esas erogaciones de dinero injustificadas muchas veces. Beneficios de un presupuesto. Ahí los enumera, yo no los alcanzo a ver bien porque estoy sin los anteojos. Por ejemplo, vamos al 1, dice, ayuda en la distribución y justa, a ver, está en la revista, bien, discúlpenme, pero ya a esta altura, aunque me vea muy joven, ya los años empiezan a afectar. Son varios consejos que nosotros conocemos y están en la revista, los pueden leer claramente ustedes que no tienen la problemática que tengo yo. Consejo 3, lo pueden ir mirando también en la revista. El consejo 3, gastar menos de lo que se gana, ¿sí? Lamentablemente pasa al revés.
Supongo que a ustedes no les pasa, como decía el otro día el capacitador Pedro Morales. A ustedes no les pasa porque son gente normales, pero esto suele pasar mucho en la vida cotidiana. Y debo confesarle que a mí me ha pasado varias veces de gastar más de lo que gano. Con esto de los créditos fáciles, con esto de comprar a largo plazo, muchas veces estamos gastando una cantidad bien superior a lo que nos entra mes a mes, ¿sí? Y cuando nosotros entramos en esa dinámica, estamos en deuda, continuamente en deuda, lamentablemente. Entonces, el consejo es gastar menos de lo que se gana. Siempre sean cuidadosos en mantener sus gastos dentro de sus ingresos. Debe practicarse la economía por principio, dice, y tratar de gastar menos de lo que se gana, porque de esa forma también nos permite hacer un ahorro. Ahora más adelante uno de los puntos es el ahorro. Dice, en casa del sabio hay riquezas y perfume, pero el necio gasta todo lo que tiene. Yo los invito a que piensen un poquito. El necio gasta todo lo que tiene. Ahora yo daría vuelta a la frase. El que gasta todo lo que tiene, ¿qué es? Es un necio. Y lamentablemente nosotros no estamos llamados para ser de esa manera. Al contrario, la Biblia tiene muchas referencias con respecto a no ser necio y muchas referencias a las consecuencias en caso de que seamos necios. El consejo 4, vigilar los pequeños gastos. Aunque parezca mentira, los pequeños gastos incluyen incluso las golosinas de nuestros niños. Yo cuando vi esto me puse a analizar lo que yo gastaba en lo que le daba a mis nenas. Y no sé si está bien decirlo, pero esa suma llegó hasta los 3.000 pesos mensuales. Es una cifra descomunal y les tengo que confesar que a mí me sirvió. Esa cifra es mucho más chica hoy. Pero en el dar el diario, en el complacer por ahí, tal vez por el amor de padre a los niños, e insisto y les aclaro que no soy de las personas que va corriendo a comprarle a sus niñas. Muchas veces le digo que no. Y muchas veces pongo límite en la cantidad de cosas que se les compra. Y así todo ese gasto llegó a los 3.000 pesos. Pero no lo controlaba. No sabía que eran 3.000 pesos hasta que no los anoté, hasta que no los vi. Es una cantidad enorme de dinero que nosotros podemos invertir sabiamente en otra cosa mucho más útil, más provechosa. No en lo material, sino también en lo espiritual. Imagínense cuántos libros se pueden comprar con esa cantidad, ¿sí? Cuánta ayuda se puede brindar, cuánto amor al prójimo podríamos tener con esa cantidad, ¿sí? De todos modos, no ha sido todos los meses. Dice, se adquiere algo, esta es una frase que a mí me encanta, se adquiere algo no tanto por lo que se gana, sino por lo que se economiza e invierte correctamente. Me encanta este pensamiento porque a mí me dio vuelta por toda la cabeza, porque es contrario a lo que yo pensaba, que a veces uno tiene y tiene que ganar más para obtener eso. Me falta tal cosa o quiero tal otra, entonces yo tengo que salir a generar más ingresos. Pero se nos aconseja otra cosa. En aquel que ahorra, en aquel que es diligente en sus gastos, va a lograr con el mismo ingreso los sueños que tiene. Y con la planificación, tal vez no sea mañana, pero tal vez sea pasado o tal vez sea dentro de un año. Pero si no somos diligentes y no somos planificadores, dentro de un año vamos a estar igual que hoy, o tal vez peor, ¿sí? Y son consejos muy lindos, muy por ahí alcanzables para nosotros. Consejo 5. Convierta sus deseos en pocos y sencillos, ¿sí? Dice, los padres deben aprender a vivir dentro de sus recursos, deben hacer que sus deseos sean pocos y sencillos. Eso es algo que debemos trabajar. Yo por lo menos no quiero apuntar a nadie, yo debo trabajar en esto. Y les
digo también que funciona cuando uno se pone metas muy grandes. Por ahí no está mal, pero hay que planificarlas. Pero a veces vivimos corriendo atrás de metas enormes y es lo que también se nos vuelve en contra en nuestro bienestar y lo que termina siendo llamado estrés. Hoy es muy común las enfermedades por estrés y tiene que ver con esto de ponernos metas muy grandes o tiene que ver con el hecho de hacerle caso a nuestros vecinos, que tal vez ellos viven una mentira y nosotros corremos atrás de la misma mentira, lamentablemente, y nosotros no debemos hacer eso. 6. Invertir con equilibrio en la salud y la comodidad. Dios quiere que nosotros tengamos salud, Dios quiere que nosotros tengamos comodidad. No está mal, pero dentro de los parámetros que nosotros podemos llegar a tener. No debemos mirar al vecino porque cambió los muebles, no debemos mirar al vecino porque puede salir a algún lado a comer, porque te cuenta lo bien que vive. Tal vez puede ser una ilusión y no es lo real, y nosotros, insisto con esto, no debemos correr atrás de eso. Evitar la apariencia y no imitar a quien no es ejemplo, ¿sí? Nosotros debemos seguir a un Dios y solo a un Dios. Ya el mandamiento los dice. Nosotros no debemos mirar a nadie más que a Cristo, nadie más que a Dios Padre y nada más que a Dios Espíritu Santo. Él es nuestro guía, Él es nuestro todo, en nuestro ser, debería ser así. Y yo vi el otro día, lamentablemente, grandes recitales, tal vez de un grupo musical o tal vez de una sola persona y un montón de personas adorándolo, alucinando tal vez con llegar ahí a ese lugar, admirándolo por lo que tiene, por lo que se pone, por lo que compra. Y es triste porque es una mirada totalmente fuera de lugar a lo que Dios nos ha pedido. Y el mandamiento también dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. O sea, a veces perdemos por ahí el norte porque queremos lo que el vecino tiene, pero no tomamos noción de que es un mandamiento, que estamos faltando al mandamiento cuando miramos para el costado. Debemos mirar para arriba. 8. Ya estamos terminando, son 10. Demorar en gastar. Muchas familias pobres son pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben. Eso sucede también, muy habitual. Tenemos el dinero y salimos a cubrir rápidamente eso que nos apremia, eso que tal vez nos da una falsa tranquilidad, pero en eso de cubrir esos gastos, ¿sí?, terminamos sin el dinero suficiente para llegar a fin de mes. ¿Sí? No se debe gastar apresuradamente. Pensemos, si lo podemos dejar para mañana, esto va en contra del dicho, si lo podemos dejar para mañana, se deja para mañana, porque tal vez mañana, si la necesidad persiste, la vamos a solucionar. Pero si la necesidad no era tal, mañana ya no va a estar. Mañana ya no va a estar. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, lo que habíamos leído antes. Más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Eso está en Proverbios 21:5. Cómo ser rico y cómo ser pobre. Miren qué imagen más real. A veces una imagen dice más que las palabras, ¿no? Escape de las deudas. Escape de las deudas. Estuve haciéndole caso al especialista en economía que vino el otro día, Pedro H. Morales. Estuve escuchando su CD y él nos aconseja, él se dedica a eso. Entonces hay que tomarlo con cierto respeto, con mucho respeto a lo que él aconseja. Él aconseja hacer una lista de deudas, desde la más grande a la más chica, empezando por deuda de la casa, alguna hipoteca, lo que sea con respecto a la casa, que por lo general son las más grandes, y luego seguir por las más chicas hasta la última, y nos aconseja empezar por la más chica, la más fácil de pagar. Cuando se paga la primera, ya nos queda un margen para cubrir la segunda, más chica, y cuando cubriste la primera y la segunda,
te queda un margen aún más importante para cubrir la tercera. Está muy bueno lo que él plantea. Y hasta llegar a la más grande de todas. Pero ya para esto eliminaste 7, 8 deudas. Y la más grande ya no es la más grande. Ya tenés un margen importante para encararle. ¿Sí? Él aconseja, por ejemplo, algo contrario a lo que en nuestra sociedad se nos guía. Cuando se toma una hipoteca o un crédito grande, siempre apuntamos a la mayor cantidad de cuotas y la más baja posible. Y él dice que eso es justamente lo contrario a lo que hay que hacer. Hay que adquirir la deuda, si en caso de ser necesario, con la cuota más alta que nosotros podamos pagar, que nuestros ingresos puedan dar. Y eso te va a liberar de no pagar en exceso el crédito o la hipoteca. Porque cuando nosotros vemos una cuota pequeña a 30 años, no vemos las 5 veces que estás pagando lo que pediste. 6, 7, 8, 9 veces lo que pediste. Y él da este consejo, como especialista en el tema, de que tomemos el crédito más alto que nuestros ingresos puedan pagar una cuota. Y si es posible adelantar cuotas. Cosa que si una hipoteca era 7 años, cerrarla en 5 o en 6. Y eso te permite un alivio financiero para seguir creciendo con otras cosas. Pero a 30 años no ves la luz al final del túnel. A 30 años es algo muy largo y en la dilución del tiempo no alcanzás a ver la cantidad de veces que pagaste lo que pediste prestado. Pagad a todos lo que debéis. No debáis nada a nadie. Porque también dice la palabra de Dios que nosotros, si tomamos una deuda, somos esclavos de aquel que le pedimos prestado. ¿Cómo librarnos de las deudas? Ahí tenemos un buen consejo con respecto a las tarjetas. Lamentablemente es una trampa que tiene a muchos seres humanos envueltos en una pobreza y difícil de salir, ¿sí? Bueno, ahí enumera una serie de puntos que nosotros podemos ir teniendo en cuenta. Fíjense el primero, ¿a dónde tenemos que acudir? Pídale a Dios que le dé lucidez. La luz viene de Dios, solo Dios sabe dónde vamos, solo Dios sabe lo correcto. Debemos ir primeramente a Él y, como dice Elena, en las primeras horas de la mañana. Practique el principio del diezmo para que lo que le quede después sea bendecido. C. Tenga como un objetivo el pagar las deudas, ¿sí? En el orden que mencionábamos recién, desde la más chica a la más grande. Realice y practique su presupuesto familiar. Tenemos que tener bien claro en un papel lo que debemos o lo que vamos a ingresar en nuestra familia para poder disponer de él. C. Cancele los gastos innecesarios, que eran esos pequeños gastos que por ahí uno compra y no lo tenía pensado. Ve, esto podría servirme y lo compra. Si uno empieza a sumar la cantidad que eso significa, es un montón de dinero. Venda cosas, y acá hay algo importante que a mí también me llegó. Venda cosas que tengan una gran depreciación como un auto nuevo. ¿Sí? Si un auto que nos pueda llevar pero tiene menor valor, se aconseja tratar de ir por ese lado. No entrar en la locura del mundo de tener el primer auto y cambiarlo. Si se puede, en buena hora que se haga, ¿sí? Pero no es aconsejable. No está mal tener dinero tampoco. Deje de usar el crédito fácil, estos a 12 cuotas, 18 cuotas, una hipoteca a 30 años, no hay problema, 20, 30 años, como si fueran nada, 10 años, los manejan muy simple, muy fácil. El 10, ahorrar para tener la casa propia. Dice, si el hermano y la hermana B hubieran sido administradores ahorrativos, negándose ellos mismos, hay un punto importante que yo quisiera que vean, ya podrían haber tenido una casa propia y además medios a los que acudir en caso de adversidad. El ahorrar implica eso, de negarse a nosotros mismos, porque muchas veces, y lamentablemente, estamos bombardeados por propagandas. Yo me lo merezco, usted se lo merece. ¿Cómo no va a hacer este tratamiento si usted se lo merece? Yo me lo merezco. Y entramos en esa.
Y eso no es negarse a sí mismo. A veces uno puede negarse, hay cosas que se puede negar, no hay problema con negarse. Y uno podrá llegar a tener la casa propia, o en caso de dificultades podemos llegar a tener un buen auxilio donde poder agarrarnos, ¿sí? Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 24:3. Prográmese para ahorrar cada mes al menos el 10% de su renta, de su ingreso, ¿sí? Así como hacemos un diezmo, así como pactamos una ofrenda, y tal vez no tenga que ver con el tema, pero permítanme el paréntesis. Cuando nosotros ofrendamos libremente todos los sábados de lo que tenemos en el bolsillo, siempre es menos de lo que ofrendaríamos si hacemos un pacto regular todos los meses. Yo lo comprobé. Empecé a notar lo que diezmaba, pero después hice un pacto, y el pacto representa mucho más de lo que diezmaba normalmente, de lo que ofrendaba, normalmente. Entonces, si nosotros hacemos un pacto con nosotros mismos de ahorrar el 10% de nuestros ingresos, se puede, y yendo a la fuente del poder, como habíamos visto anteriormente, a Dios primero, ¿sí? A nuestro Dios. Las bendiciones temporales nos son dadas, dice, en cometido. Fíjense esto, para comprobar si nos pueden confiar riquezas eternas. Fíjense que el tema no es menor. Lo que se nos da en esta tierra, tal vez lo vemos simple y banal, pero fíjense la prueba que nos cae encima, la prueba que esto significa. Se nos está probando si nos pueden confiar riquezas celestiales. El tema no es menor, hermanos. El tema no es menor. ¿Cómo manejamos todas las bendiciones y todos los ingresos que Dios nos da? Debemos ser mayordomos de las bendiciones de Dios. ¿Cómo manejamos todo eso? Porque Dios nos está probando. Bien, hermanos, espero que les haya servido. Ahora los dejo en compañía de mi hermano. Gracias. Hermanos, miren, yo quisiera abarcar dos temas. Es muy poco el tiempo que tenemos. Sin embargo, ya estamos aquí desde las 9:30 sentados. Y no solo no es pedagógico, sino que el propósito es que el mensaje llegue, ¿verdad? ¿Qué les parece si cantamos un himno de alabanza a nuestro Dios? Nos levantamos, ponemos de pie, cantamos un himno y luego seguimos la parte que podamos. No sé, Carlitos, si querés hacerlo en el piano o lo pasamos directo desde arriba, como ustedes quieran. 341, himno 341, más cerca del hogar. Por favor, ¿alguien que sepa cantar puede ayudarme aquí? Prepárate, mi hermano.
Maravilloso canto, ¿verdad? De la esperanza que tenemos del advenimiento de Cristo. Así que estamos ahí. Les propongo que nos quedemos un minuto más de pie. Hacemos una oración para continuar. ¿Está bien? Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, esta mañana. Gracias por este sábado. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Necesitamos ahora, por favor, que con tu Espíritu Santo sigas aquí con nosotros, guiándonos. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos sentamos, por favor. Entonces vamos a hacer así. Aunque el tiempo es escaso, y yo cumpliré con eso, el seminario siguiente, que va a ser el de tiempo, que en realidad se refiere al tiempo de nuestro encuentro con Cristo, que le llamamos el culto personal, pero en realidad es la vida de comunión con Jesús. Sin embargo, antes de eso, yo quisiera explicar en qué marco está todo esto que estamos dando esta mañana. No se hizo al principio como introducción, lo vamos a hacer ahora. Hay un pequeño ahí que se llama, que se llama introducción. Hay uno que se llama introducción. Quiero mostrar eso aquí. ¿Cómo es que comenzó esto? Todos estos seminarios que estamos dando, de paso, hermanos, está dentro de lo que... Sí, ahí en pantalla lo vas a encontrar. Introducción, se llama reavivados. Gracias. Esto está en el departamento, por decirlo así, de mayordomía. Pregunto, ¿cuántas áreas de nuestra vida abarca la mayordomía? Todas, ¿verdad? Todas, correcto. Y es por eso que se está haciendo esto. Cuando se dice equipo de reavivamiento espiritual, en realidad se refiere a la mayordomía. ¿Cuál es el anhelo de Dios para nosotros? Que toda nuestra vida Él la pueda guiar, conducir, que esté bajo su control, su dirección, ¿verdad? Miren qué interesante. Y lo que nosotros estamos haciendo en el equipo de mayordomía, en realidad lo que se propone es la experiencia de reavivamiento y reforma que necesitamos. Bueno, miren esto. En el Congreso, allí en el 2010, cuando se eligió al nuevo presidente que tenemos, a Ted Wilson, en la primera elección, cuando le pidieron que dé el discurso inaugural, fue una sorpresa para él su elección. Él abrió la Biblia y tenía dentro una cita que él estaba personalmente utilizando. Y bueno, y eso fue la que utilizó, dice, y leyó y decía, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Elena de White aconsejaba esto en Mensajes Selectos, ahí está la referencia, ¿verdad? Fíjense, aquí apuntaba, la mayor de nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad. De eso se trata, hermanos. ¿Y cómo abarca todas las áreas de nuestra vida un reavivamiento, un cambio? Entonces se pensó cómo hacer que eso sea operativo, cómo transformarlo en un programa, en una idea para la iglesia, en una actividad para nosotros. Bueno, y entonces sobre la mayor necesidad, ya en la primera junta plenaria que él tuvo, siguió insistiendo con eso. Lo tomó en serio aquel consejo que tenemos de parte de Dios. Y eso se trabajó en la junta plenaria y después llegó a nosotros. Y ustedes se deben acordar de este texto, de este librito que estuvimos utilizando, ¿no? Ya desde el 2010, Preparación para la lluvia tardía, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿qué dice? Arriba de todo, un llamado urgente al reavivamiento, la reforma y el discipulado. Son los distintos programas que la iglesia está teniendo desde esa época. Y es en ese marco, ¿qué pasó? Ted Wilson propuso a las divisiones, es decir, en realidad a los votos que se tomaron, que se insistiera en el departamento de mayordomía. Y fíjense, por ejemplo, la experiencia que tenemos aquí en la Asociación Argentina del Sur. Y en muchos lugares en el mundo está ocurriendo esto. El pastor departamental a cargo del departamento de mayordomía solamente atiende ese departamento. No tiene otros. Aquí en nuestra región es Marcelo Mamana. Él atiende solamente mayordomía. Este es el impulso que se le está queriendo dar. Es por eso que en cada distrito se ha formado un equipo, que es el equipo de reavivamiento espiritual. Lo que tratamos son las áreas de mayordomía, que las hemos reunido en 4 áreas. Ahora le estamos llamando las 4 T para que sea más sencillo. Templo, primera T, que fue lo primero que ustedes escucharon. El templo del cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. De ahí nuestra responsabilidad y nuestra bendición, privilegio de cuidarlo. ¿Está bien? Otra T, el tiempo. Tiempo que dedicamos a la comunión íntima con Dios. Lo vamos a tratar inmediatamente después, ¿verdad? Es la experiencia personal de encuentro con Cristo todos los días, a través de su palabra, de la oración. ¿Está bien? Hace un momento escuchamos una tercera dimensión de las T,
que es el tema de tesoros, es decir, cómo administramos nuestros recursos. ¿Está bien? Y luego va a venir otro que es el tema de los talentos, que también lo va a dar Manuel en unos minutos. Hay un test ahí para descubrir cuáles son las áreas en que nosotros podríamos aplicar mejor nuestros dones. Bueno, de eso se trata. Es por eso que este equipo va iglesia por iglesia todos los meses. Aquí hay la cita de Elena de White completa. Dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ella va a definir ahora, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Están juntas, ¿verdad? Van a ir complementándose, pero son diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una aceleración de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección a la muerte espiritual. Eso es reavivamiento. Muy bien, ¿y qué es la reforma? La consecuencia de ese reavivamiento implica una reorganización, un cambio de ideas, teorías, hábitos y prácticas, por eso son las áreas que estamos tocando. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectado, escuchad hermano, con el reavivamiento que produce el Espíritu Santo. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Miren lo que se consigue cuando tenemos esta bendición del Espíritu Santo. Esta bendición prometida, reclamada por fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Necesitamos el Espíritu Santo. Y ese es el motivo que nosotros estamos aquí, es para el reavivamiento. Los demás son instrumentos, son formas, son maneras, ¿verdad?, de las áreas, pero lo que nosotros necesitamos es la fuente de poder, el Santo Espíritu. Y eso se consigue por un encuentro con el Señor, no a partir de nuestros sentimientos, sino a partir de su palabra. Pues bien, dejamos aquí y vamos entonces ahora sí, por favor, al que está ahí denominado como tiempo, que es la experiencia de comunión. Es un tema un poquito más prolongado, yo voy a utilizar solamente el tiempo que tengo, de manera que cuando llegue hasta ese tiempo, ahí nos detenemos. Bien, sin embargo, lo fundamental va a ser dicho. Tenemos aquí la comunión con Dios es la vida del alma. ¿Puedo pedir algo? Mira, no hay otro que dice, por favor, fíjate si hay uno que dice tiempo, comunión, es otro que yo instalé ahí en la pantalla, si está, si no utilizo ese que está aquí. A ver, ¿es el único que quedó? Había sido sustituido por eso. ¿Está bien? Ok, seguimos con este, no hay problema. Está bien, había puesto uno un poquito más completo, pero se ve que se confundió. Bueno, primera cita entonces que tenemos aquí. La comunión con Dios es la vida del alma. Los invito entonces a buscar en el Salmo, por favor. Vamos a un Salmo. Salmo capítulo 5. ¿Qué dice en el versículo 3, hermanos? Miren, qué invitación, qué privilegio para nosotros. Oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz. ¿Cuándo es? Lo traducimos para nosotros ahora, en la primera hora del día, ¿cierto? En la primera actividad que tenga que realizar. Como tenemos ahí en el camino a Cristo ese consejo tan lindo. Entrégate a Dios, consógrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto, ¿qué cosa? Tu primer trabajo. Cada día, entrégate a Dios por ese día. Es extraordinario. Miren lo que dice. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Ahora, fíjense cómo sigue, por favor, la segunda parte del versículo 3. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué cosa dice? Y esperaré. Si alguien es tan amable, por favor, busque el Salmo 130. Busque el Salmo 130, en el versículo 5. Vamos a ver. ¿En qué cosa hay que esperar? De paso es un consejo precioso, porque quiere decir, cuando llegues delante de la presencia de Dios, no te apresures a salir rápido. No se trata de calmar la conciencia con una breve oración. Se trata de una verdadera experiencia de comunión con Dios. Vamos a ver en qué hay que esperar. ¿Quién lo tiene? Yo me acerco con el micrófono para que también las personas que escuchan por radio puedan escuchar esto. ¿Aquí? Espero al Señor, mi alma espera, en su palabra espero.
Entonces, ¿en qué tenemos que esperar cuando vamos a la presencia de Dios cada mañana? En su palabra. Una maravilla, hermanos. Vamos a Dios nos entregamos a Él a través de la oración. Ahora escuchamos su voz en su palabra, meditamos en su palabra, tenemos una experiencia de encuentro, de comunión con Él. Ahí comienza el día. Y la verdad, tenemos esta declaración tan linda. Cuando nosotros ponemos a Jesús como el centro de nuestra vida, todas las cosas encuentran su lugar. Así que eso es una experiencia, un privilegio que tenemos como hijos de Dios de experimentar. Dice los beneficios de la comunión. Produce crecimiento espiritual. Y fíjense de qué dimensión, fíjense cuánto abarca. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales, morales y espirituales. ¡Qué maravilla! Hay una receta, dice aquí. A fin de tener salud y vitalidad en el alma, el médico divino prescribe comunión con Él. Así que la salud en nuestra vida depende de nuestro encuentro, de nuestra comunión con Dios. Recuerden, por favor, lo que hablamos cuando hablamos de comunión. Hablamos de un encuentro personal con Dios a través de su palabra, a través de la oración, ¿verdad? Eso es. Bueno, tiene que ver también con las luchas que tenemos, por supuesto que sí, para poder tener victoria. Cuando la conversación con Dios se convierte en el hábito, la palabra clave, del alma, se rompe el poder del diablo. ¿Qué quiere decir ahí la palabra hábito? ¿Qué les parece, hermanos? Puede ser algo, muy bien, lo hace así nuestra hermana, algo sistemático, algo continuo, ¿verdad? No puede depender de cómo nos sentimos. Nuestra necesidad es tal que siempre necesitamos una experiencia de comunión con Dios. Y la verdad es que cuando formamos el hábito, lo anhelamos. Miren, les voy a dar de memoria, porque era en el otro texto que tenía puesto ahí, que se cambió, pero se los digo ahora de memoria. Y es un momento precioso para esto. Fíjense cómo Elena de White define lo que encontramos en la palabra de Dios cada vez que lo abrimos. Ella dice así: la palabra de Dios no está solamente escrita, sino hablada. Es su voz, hablándonos personalmente como si pudiéramos escucharlo en nuestros propios oídos. Escúchenme, hermanos. De verdad, si nosotros realmente consideráramos así la palabra de Dios, no algo que está solamente escrito, que ya es algo extraordinario, ¿verdad? Por supuesto que lo es, pero tiene una dimensión. Cuando yo tengo ese encuentro personal con Cristo, tiene esta dimensión. Es su voz hablándome personalmente. Si yo dijese aquí esta mañana que en este momento está Jesús afuera esperándonos para conversar con nosotros, ¿alguno de ustedes se quedaría? Hasta la gente que está escuchando por otros medios va a apagar todo y va a salir afuera. Y yo también lo haría. Y todos haríamos eso. Pero no sé por qué nos sucede que no le creemos al Señor. Porque eso es el privilegio que tenemos diariamente. Ahí está Jesús esperando encontrar para hablarnos personalmente en su palabra. Cuando entendemos esa dimensión, dejamos de pensar como algo formal que, ay, tengo que hacer el culto otra vez, tengo que abrir. Es una belleza. Miren, no quiero yo aquí usar el tiempo para hablar de mí, pero hace años descubrí esto. ¿Cómo enriqueció mi vida espiritual, hermanos? Qué maravilla es saber que yo creo literalmente en eso, creo literalmente que Dios me habla en su palabra. Y no tengo una experiencia más hermosa. Siempre pienso, si mi casa se quemara un día, ¿qué rescataría yo? Aparte de las personas, por supuesto. La palabra de Dios. Hermanos, es increíble eso. Así que tengo una chiquita que me llevo en la mochila, tengo otra en el auto que llevo para el viaje y tengo repartidas. Ya estamos en una época en que podemos hacer eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Y cuánta sangre, hermanos, literalmente millones de personas murieron para que nosotros tengamos este libro precioso. ¿Por qué? No es algo escrito solamente, es la voz de Dios ahí para nosotros. Y esa palabra se identifica con Jesús. En el principio era Juan 1:1. En el principio era la palabra, era el verbo. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y más abajo, inmediatamente dice, esa palabra, ese verbo, fue hecho carne, Cristo. Hermanos, es increíble lo que tenemos. Jesucristo dijo, Juan 5:39, ellas, la palabra, da testimonio de mí. Miren con quién nos encontramos. Así que es un motivo de gratitud y de alegría a Dios que podamos tener eso. Y por supuesto que la palabra de Dios, el encuentro con Él nos capacita para esto, para cumplir la misión que tenemos. Por supuesto, una vez que tenemos eso, queremos comunicarlo a los demás.
Es imposible que alguien que disfrute de comunión con Él, dice la pluma inspirada, no sienta la responsabilidad por las almas por las que Cristo murió. Es imposible. Es decir, va a sentir esa responsabilidad, el anhelo de compartir ese encuentro con Dios a través de su palabra. Por medio de la comunión, otra vez el adjetivo es muy importante, continuo. Cristo recibía de Dios, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Y entonces termina diciendo, decía a toda la gente, su experiencia, la experiencia de Cristo ha de ser la nuestra. Es fascinante, hermanos, el regalo que Dios nos hace a través de esto. Es increíble. Qué maravillosa bendición tenemos. La comunión nos habilita cuando tenemos que presentar la palabra de Dios. Miren, el que alimenta al rebaño de Dios debe comer primeramente él, por supuesto, del pan que vino del cielo. ¿Ven que habla? Es alimentarse de Cristo, eso implica encontrarse con su palabra. No se aventurará a venir ante la gente hasta que haya tenido primeramente su propia experiencia de comunión con Dios. Lindo. Muy bien, nos fortalece también ante las pruebas, por supuesto. Las que encontramos ahora y las que hemos de encontrar en el futuro. El encuentro diario con Cristo a través de su palabra, a través de la oración, a través de la reflexión sobre qué nos enseña, nos fortalece para la lucha que tenemos que tener. Claro que eso es lo que va transformando nuestra vida. Al ponernos íntimamente a su lado y al mantener comunión con Él, por medio del poder transformador del Espíritu de Cristo, cambia nuestro corazón y nuestra vida. Yo no encuentro en estas cosas más que motivos de desafío, por supuesto, para tener esa experiencia, pero que motivos de gratitud y alabanza a Dios, porque realmente es un regalo extraordinario el que tenemos en la experiencia de comunión. ¿Cómo tenerla? Son pasos breves que ya hemos dicho, solamente lo reiteramos en forma sistemática. Por supuesto, a través de la oración. La oración es una comunión fuente de la sabiduría, fuerza, dicha y paz. Tercera en joya de los testimonios, ¿verdad? Qué bien. Y entonces aquí, lo que hemos estado insistiendo, por medio del estudio de la palabra de Dios, observen celosamente vuestras horas de oración, de estudio de la Biblia y de examen de conciencia. Es decir, Señor, ¿cómo se aplica este mensaje que acabo de recibir en este encuentro contigo? Este mensaje que acabo de recibir de tu palabra, ¿cómo se aplica a mi vida? Señor, ¿qué cambios necesito hacer? Qué lindo, aplicarlo a la conciencia, que es necesario. Poner, dice, aparte una porción de cada día, es decir, tiempo, para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios. Contemplar a Cristo, también en experiencia de comunión. Contemplando a Cristo, somos transformados a su imagen y renunciando a nosotros mismos, estaremos en comunión íntima, es decir, pensamos a experimentar el reavivamiento. Eso que necesitamos y que anhelamos, ¿verdad? Para que se traduzca en nosotros en una reforma, en un cambio de vida, que impacte a los demás. Por medio de la obediencia, dice, y el sometimiento a Cristo. Muy bien, porque si yo solamente voy a la palabra de Dios y lo mantengo en un plano emocional o solamente para reafirmar mis ideas, no. Yo debo, como un alumno, en un estado de humildad, de sencillez y de humildad, decir, Señor, ¿qué revelas para mí? Si yo estoy dispuesto a la obediencia, el Señor lo hace, ¿verdad? Esa es la actitud que hemos de tener, por supuesto. Solo a través de una sincera obediencia se puede obtener esa comunión. Dios nunca va a dejar de contestarnos y de guiar nuestras vidas si tenemos una disposición humilde y dependiente de Él. Esa es la experiencia que es nuestro privilegio tener. Hay una relación con la temperancia también, que habló el pastor como primer tema, ¿verdad? Cuando habló del templo, del cuidado de nosotros. Claro que lo hay. Dice aquí, lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper también el alma. Y entonces si nosotros estamos haciendo algo que nos corrompe físicamente, el primer órgano afectado, ya saben cuál es la mente. La mente es una función de un órgano que se llama cerebro. Así que si nosotros lo afectamos, vamos a estar afectados ahí. Por eso la cita dice que de ese modo nos quedamos inhabilitados para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Pregunto, aunque ya no es el área ahora que yo tengo que tocar, pero como está en relación con la comunión, el templo del Espíritu Santo, que es como Dios se comunica conmigo a través de la mente, por su palabra, a través de mi mente, ¿verdad? Pregunto, ¿por qué es que necesitamos ser temperantes? ¿Cuál es la principal
principal motivo por el cual nosotros cuidamos nuestra salud. Y el cuidado de la salud no es solamente el alimento. Ustedes saben que son 8, ¿verdad? Pero mencionamos los más relevantes aquí ahora. El descanso, la alimentación, respirar correctamente, la luz solar, la buena cantidad de agua, ¿es cierto? Y sobre todo, confianza en Dios. Pregunto, ¿por qué es que necesitamos, si queremos ser temperantes en relación con la comunión? ¿Qué es lo que sucede con el cuerpo? ¿Por qué lo tenemos que tener sano? ¿Por qué es templo del Espíritu Santo? ¿Qué escuchamos a través de nuestra mente, hermanos? Muy bien, para conocer la voluntad de Dios necesitamos la mejor salud posible, ¿verdad? Procurar lo mejor posible para conocer la verdad en Cristo, para conocer su palabra, para comprenderla. Es lo primero, para entender su mensaje. ¿Y qué es lo segundo, hermanos? Es estar sano para dar un servicio a Dios. Y vamos a hacerlo bien concreto. Servir a Dios es servir a las personas. Porque si se debe traducir así, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es mentiroso, se está autoengañando, la verdad no está en él. Juan, hermanos queridos, necesitamos salud para conocer al Señor, su voluntad, necesitamos una vida de temperancia para poder servir plenamente al Señor. ¿Qué quiere decir? Estar en el servicio de las personas. Es eso. Luego, si vivimos más años, es una consecuencia, pero no es la causa. Nuestra vida puede ser abreviada por muchos motivos. Ese no es el punto. El punto es que estemos en tal dedicación a Dios que Él nos pueda utilizar para su gloria. ¿Qué quiere decir para su gloria? Reflejar su carácter. Mostrarlo a Él delante de las personas. Solamente cuando Él vive en nosotros. Esa es la causa de la temperancia. No es un problema de más o menos años. Conclusión. Debiéramos aprender ahora a conocer a Dios. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos, oh, qué maravilla, antes que descuidar la comunión con Dios, por supuesto. Y bien práctico lo decimos así. Si nosotros, para poder tener esta experiencia, sobre todo sistemática y continua, tenemos que disponer del horario. Si empezamos el trabajo a las 7 de la mañana, tomad 45 minutos o una hora, pues ponerse el despertador a las 6. ¿Entienden por qué lo digo? Porque a menos que nosotros nos propongamos un tiempo específico, siempre se nos llena con otra actividad. Y como esto es lo prioritario, nada lo debe desplazar, ni siquiera nuestras obligaciones eclesiásticas. ¿Os acordáis de la experiencia de Marta y de María, verdad? Eso seguro que se acuerdan. ¿Qué consejo le dio Jesucristo a Marta? ¿Qué le dijo? Estás muy afanada, es decir, el término en griego es muy ansioso. Merimnao le dijo, estás muy ansiosa, demasiado preocupada por las tareas cotidianas. Yo le voy a preguntar, ¿cuál era la actividad cotidiana, la tarea que estaba haciendo Marta en ese momento? ¿Estaba preparándose para irse el sábado de la noche a bailar? No, hermano. Estaba cocinando, estaba ocupándose de tareas del hogar para Cristo. ¿Pero qué se había olvidado? De Cristo. Trabajando para Cristo, se había olvidado de Cristo. Este era el momento de estar como le dijo. María ha escogido la buena parte. Es decir, ¿qué estaba haciendo María? Sentado a sus pies, escuchen ahora, hermanos, la palabra de Cristo. Luego que tuviera ese encuentro con Cristo, todos pasarían a hacer también el resto de las actividades. Por eso, Elena de White tiene una cita preciosa, un lindo elogio, pero advertencia también para Marta. Dice así: hay lugar para las Martas en la obra del Señor, pero primero deben aprender a sentarse a los pies de Jesús. Nuestra experiencia de comunión va a ser una vida de utilidad para Cristo. Dios nos bendiga, hermanos, y tomemos esta decisión en nuestra vida, de tener ese encuentro con Dios a través de su palabra, de la oración, de la meditación, de la contemplación de Cristo, para que nos habilite para trabajar por otros. Dios nos bendiga a todos. Queridos hermanos, ahora vamos a ver lo de los dones espirituales, los dones que nosotros tenemos, no solamente dones espirituales. Cada uno de nosotros ha recibido dones, ¿sí? Y podemos definir dos categorías bien claras con respecto a los dones. Los dones naturales, que normalmente se los conoce como talentos, o que son dones o características que cada uno tiene, que ha sido heredada desde Adán a nuestra época. Esos son los dones naturales o talentos. Son talentos que tal vez heredamos
por vivir en una familia que hace una determinada actividad. Por ejemplo, si uno nace en una familia de músicos, es muy probable que su talento sea la música, tenga cierta habilidad para tocar, para cantar un tema. Si nacemos en una familia de carpinteros, nuestra habilidad va a ser el manejo de la madera para elaborar los muebles o las cosas más finas y más lindas. Y así con todas las profesiones. Puede ser electricidad, puede ser albañilería, puede ser abogacía. Depende a lo que ha ido heredando o cultivando, pero de forma natural. Eso se conoce como talento. Todo viene de Dios, pero hay una clasificación. Luego tenemos los dones, que son dones espirituales. Esos dones son los que recibimos si nos hemos encontrado con Cristo, si hemos escuchado la palabra de Cristo y nos hemos abrazado a ella, ¿sí? Y yo los invito a que veamos Efesios 4:7. En Efesios 4:7, vamos a ver, dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7 nos dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don conforme a la gracia, ¿sí? Ese don es repartido por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros y tiene una función, es la de edificar el cuerpo de Cristo, el templo de Cristo. Cada don es puesto en cada uno de nosotros no para engrandecernos a nosotros mismos, sino para contribuir en el cuerpo de Cristo y, por supuesto, en llevar adelante el Evangelio que Dios nos ha encomendado para poder cumplir con nuestra misión. Hay dentro de los dones espirituales, hay personas que han descubierto su don, pero no lo están utilizando, ¿sí? Y esto sucede tal vez por miedo, tal vez porque no se anima a hacer una determinada actividad, pero sabe que tiene habilidad para eso. Por ejemplo, alguien sabe que puede dar un estudio bíblico porque comprende todas las cosas que el Evangelio implica, pero no se anima a hablarle, pero tiene el conocimiento y por ahí tiene la habilidad de hablar, pero falta romper esa barrera de acercarse al otro, tal vez por no ser invasivo. Hay distintos motivos, cada uno lo sabrá, ¿sí? Hay otros que tal vez le tenga el don de predicar, pero como no le han pedido que predique, él lo tiene pero no lo desarrolla porque no se anima a ir adelante con su don, tal vez por no pasar por encima de las autoridades de la iglesia. Estoy exponiendo algunos ejemplos, cada uno va a ver el ejemplo que le cabe a cada uno. O sea, puede descubrir su don y puede estarlo teniendo ahí en espera. Después hay gente que ha descubierto su don y que lo está llevando adelante, ese don, lo está ejerciendo con mayor o menor capacidad, depende de cada uno o las ganas que le ponga, ¿sí? Pero cuando nosotros ejercemos ese don, me gustaría que veamos Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12:7. Alguien que lo tenga y lo quiera leer, me da una mano. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, es para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Para provecho de uno mismo? No, claro que no. Es para ser provecho de los demás, de tu prójimo, y poder cumplir con el mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y también, como habíamos mencionado anteriormente, en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora acompáñenme a 1 Corintios 13, del 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Por favor, Pablito, puedes leer.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Muchas gracias, Pablo. Bien, uno puede estar ejerciendo el don, uno puede estar llevándolo adelante, pudo haberlo descubierto, lo está haciendo crecer, pero tiene que tener en claro bien el objetivo o el motivo por el cual lo estamos llevando adelante. Como lo acabamos de leer, es el amor de Dios en nosotros. Esa es la única motivación por la cual nosotros vamos a ejercer y vamos a llevar adelante el don que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, para beneficio de nuestro prójimo, para el engrandecimiento del cuerpo de Cristo y para cumplir la misión. Esa misión global que tenemos de predicar el Evangelio a todo el mundo para que nuestro Señor Jesucristo venga, y tanto que lo necesitamos en estos días. Eso es una reflexión. Ahora vamos a ver brevemente cómo resolvemos un test que está en la revista, ¿sí? No lo vamos a hacer muy largo por una cuestión de tiempo, pero vamos a ver lo que está en la revista. Van a ver 4 formas de responder las 125 preguntas que están en la revista, ¿sí? Esas 125 preguntas les van a guiar a cada uno de ustedes para poder descubrir la zona en la cual ustedes pueden ejercer su don, su talento, ¿sí? Pero principalmente su don, porque es para la causa de Cristo. Van a ver una numeración del 0, incluyendo el 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver los extremos. El 0 dice, si la respuesta es completamente falsa, ¿sí? Si la respuesta es completamente falsa, ahí no hay duda, o sea, ustedes leen la pregunta, si no hay nada que encaje en su forma de ser, en lo que a ustedes les gusta hacer, la respuesta va a ser 0, ¿sí? Vamos al extremo, la 4, si la respuesta es completamente verdadera, ustedes leen la pregunta y se identifican absolutamente con la pregunta y con lo que ustedes pueden hacer, y la respuesta va a ser enumerada ahí con el número 4, ¿sí? Ahora vamos a ver los intermedios, que son por ahí los grises. Vamos a la 1. Si la respuesta es mayormente falsa. ¿Cómo explicamos esto? Ustedes leen y ven que la respuesta no es lo que a ustedes les gustaría hacer. Tal vez en un 80, tal vez en un 90% no es lo que a mí me gusta hacer. Pero hay una partecita que, acomodándola, podría llegar a ser lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo decir, cómo puedo ejercer mi don. Hay un porcentaje que sí nos serviría. Entonces, la pregunta llevaría el número 1. Vamos al 3. Si la respuesta es mayormente verdadera. Esto quiere decir que si ustedes leen la pregunta y se identifican en un 90% con esa pregunta y la respuesta es un 90% positiva, ¿sí? Significa que falta una partecita que por ahí que a ustedes no les encaja, no les gusta, no se sienten cómodos. Entonces esa respuesta va a llevar el número 3. Y la del medio, la número 2, si la respuesta es parcialmente falsa o parcialmente verdadera, que está en la mitad. Ustedes se sienten 50% identificados con la respuesta o con lo que hay que hacer, o podría ser que no también. Entonces ahí va a llevar el número 2. Luego nos vamos a las preguntas, ¿sí? Y ustedes van a responder en base a lo que cada uno vea. Número 2, número 3, número 0, ¿sí? En base a lo que ustedes pueden autoanalizarse, que ustedes pueden ver, bueno, sí, esto lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer. Y luego pasamos al cuadro, ¿sí? En el cuadro van a ver
un ejemplo en la línea horizontal, en la primera, van a ver que la pregunta 1, el ejemplo dice que le puso 2. En la pregunta 26 le puso 0. En la 51, 1. En la pregunta 76 la respuesta obtuvo un 4. Y en la pregunta 101 obtuvo un 3. Se suma en sentido horizontal y da 10. ¿Sí? Y así sucesivamente con todas las preguntas. No las vamos a hacer porque sería eterno, sería muy largo, pero en la revista está bien explicado cómo resolverlo. Ahora, cuando ustedes logren desarrollar todo el test, van a elegir las zonas de mayor puntaje que les dé a cada uno en forma personal. Y en base a esos 3 mejores puntajes, ustedes pueden identificar bastante bien cuál es el don espiritual que Dios ha puesto en cada uno de ustedes y que pueden investigar por ese lado en caso de que no lo hayan descubierto, ¿sí? O es probable que ustedes ya descubrieron su don y lo estén ejerciendo, pero con el test les va a permitir descubrir otra área u otro don que está depositado en cada uno de nosotros. Es un test bastante bien pensado, está muy, muy lindo, pero bueno, no hay tiempo para desarrollarlo. Comprendan que son 125 preguntas, ¿sí? Y es para hacerlo meditándolo bien en casa y resolviéndolo como nos guía la revista. Así que, hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que la mayordomía significa dar todo de nosotros, lo mejor de nosotros, en respuesta al todo que Dios hace por nosotros. Que Dios los bendiga en esta mañana.